preguntado, os cuento los de YouTube, que de 1 a 10 más o menos, ¿cómo vais de autoestima? ¿En qué lugar os colocáis en este momento de vuestra vida? Le parece poca autoestima, la chica del Pardo 5, María Oliva 5, bueno, Rafael 7, no está mal. Ok. Buenas. Bueno, pues eso, ir aprovechando para generar vuestro espacio. Aseguraros de que tenéis el móvil en modo no molestar, ¿no? Que habéis desactivado las notificaciones para poder facilitar la atención. Aseguraros de que estáis bien de temperatura, de que la luz es agradable, de que estáis generando vuestro espacio, un espacio de autocuidado, un espacio donde vuestra atención no tenga que estar desviando interferencias todo el rato, ¿vale? Que eso es muy cansado y que no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces asegúrate de que tienes agüita, de que un té o lo que te apetezca tener, ¿vale? Pelay, 0 patatero no puede ser. 0 patatero no puede ser. Estarás en un 2, un 3, un 4, pero un 0 no puede ser. Bueno, hola Monse, ¿qué tal? Qué alegría verte por aquí. Bueno, pues esta clase de hoy la vamos a dedicar a comprender mejor por qué nos cuesta tanto querernos. ¿Por qué a veces nos tratamos tan duramente? ¿No? Porque, como siempre os digo, el primer paso es comprenderse, el primer paso es entender de dónde viene esta manera de funcionar. ¿Por qué viene? No es que haya algo malo en mí, no es que haya algo incorrecto en mí, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De, históricamente, yo tenía una autoestima baja, yo creo, ¿no? Y me acuerdo además que mi madre, con toda la buena intención del mundo, ¿no? Me decía, hija, es que tienes que quererte más, es que tienes que quererte más. Y encima yo me sentía peor porque no solo no me quería mucho, sino que encima no sabía cómo quererme más, ¿no? O sea, ella me decía, tienes que quererme más, quererte más. Digo, sí, es verdad, tienes razón, tengo que quererme más. Pero ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago yo para quererme más? ¿No? Entonces vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos empezar a darnos amor del bueno? ¿Sí? ¿Tu madre dice lo mismo, Chris? Pues pregúntale que cómo se hace, a ver si te da alguna pista interesante. Buenas, Paula. Bienvenida Isa Servi, Mauricio. Hola, Adoración, desde Gijón. Bueno, a ver, pues sí, chicos, los de YouTube, perdonad, es que había problemas con la cámara, entonces por eso he tardado un poquito más. Entonces, bueno, deciros, estamos en la quinta sesión, la quinta. Nos queda la de mañana, la sexta, que va dedicada a... vamos a hablar del mensaje que hay detrás de la ansiedad, es decir, de qué es lo que... de por qué aparece la ansiedad, ¿no? O sea, de qué el mensaje que se esconde. Vamos a hablar de la necesidad de autoindagación, de la necesidad de profundizar, de no quedarnos en reducir las causas, ¿no? Sino de ir al fondo de la cuestión. Y la séptima, que está dedicada a las emociones expansivas que nos protegen. Pero hoy vamos a hablar de autoestima. A los que estáis en el grupo de Telegram, que sepáis, y a quien no esté puede acceder a través del link que hay en mi perfil o en la descripción del vídeo aquí en YouTube, ¿vale? Ahí he abierto el chat, ¿no? El canal, para que podáis hacer preguntas sobre las sesiones, por si os quedan dudas, ¿vale? Y una de las preguntas, una de las cosas que me habéis preguntado es sobre el programa avanzado. El programa avanzado es un programa de 6 semanas que yo siempre ofrezco después de este curso, por si algunas de las personas que estáis aquí habéis descubierto que esto es para vosotros, que este es un camino que os ayuda, que os sentís que tiene que ver con vosotros y que queréis seguir por aquí y queréis hacerlo conmigo. Entonces, se llama La Fórmula Mente en Calma para reducir la ansiedad y es un programa de 6 semanas. Yo mañana ya os hablaré más en profundidad sobre él, pero bueno, os cuento brevemente ahora para que tengáis un poco una idea, porque lo que sí que voy a hacer
es abrir que siempre lo suelo hacer, una lista de espera preferente que ni os obliga a nada, o sea, que no os compromete a nada, pero tampoco os asegura nada, ¿no? ¿Pero por qué abro esta lista de espera preferente? Pues porque en este curso hay apuntadas como unas 2.000 personas. O sea, de hecho, en el grupo de Telegram no sé si somos 2.300 o algo así. Y yo voy a abrir un grupo de 25 plazas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que las personas que habéis estado siguiendo el curso, que os habéis estado currando las prácticas, que habéis estado viviendo las sesiones en directo o viéndolas en diferido, pero pues tengáis más posibilidades de acceder a una de esas 25 plazas que el resto de la comunidad, porque yo el lunes, cuando termine la última sesión, voy a abrir las inscripciones a toda la comunidad, a toda la gente que tengo yo en mi lista de distribución, en Instagram, en todo, ¿no? Entonces, a los que queráis, bueno, pues tener más posibilidades de acceder a una de esas 25 plazas. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir ahí las inscripciones un día antes que al mundo mundial, ¿vale? Entonces, os cuento brevemente. El programa Fórmula es un programa que dura 6 semanas, ¿vale? Entonces, lo que aquí hacemos, un día hablamos de la ansiedad, otro día hablamos del cuerpo, otro día hablamos de los pensamientos, otro día de las emociones, otro día, como hoy, de la autoestima, otro día hablamos del mensaje que se esconde detrás de la ansiedad. Pues ahí dedicamos una semana entera a cada una de esas cosas, es decir, vamos a profundizar muchísimo más. Porque, aunque yo me imagino que muchos de vosotros, porque así me lo habéis transmitido además, tenéis la sensación de que este curso es súper completo, que estáis recibiendo un montón de información valiosa que os ayuda, que os permite ampliar perspectiva, comprender cosas y al mismo tiempo entrenar tu mente, ¿no? Entrenar vuestra mente. En realidad se puede entrar muchísimo más en profundidad y hay que entrar mucho más en profundidad, porque venimos con patrones, con maneras de hacer y con maneras de relacionarnos con nosotros mismos, los pensamientos y las emociones, muy fijos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Necesitamos un entrenamiento profundo, ¿sí? Entonces, es un curso de 6 semanas y dedicamos una semana a trabajar en profundidad cada uno de esos temas. Este programa no es un programa de mindfulness en general, es un programa de mindfulness específicamente diseñado para personas que experimentan ansiedad, ¿sí? Entonces, nos vemos una vez a la semana para una sesión por Zoom. ¿Qué implica eso? Que no voy a estar yo aquí hablando como a la nada, sino que nos vamos a ver las caras, que vamos a poder interactuar, que vais a hacer todas las preguntas que queráis, ¿no? O sea, es una cosa mucho más distinta, ¿no? O sea, muy distinta. Por eso, y porque para mí es importante poder ofrecer un acompañamiento de calidad a las personas que integran el grupo, por eso no lo abro a 50, 60 personas, porque es que yo quiero asegurarme de que las cosas se integran bien, de que se comprende bien, que todo el mundo resuelve sus dudas, que todo el mundo se siente acompañado, ¿sí? En esas 6 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que os cuento ahora. Yo ya mañana os cuento detalles de fechas, de precios, de qué incluye. Pero bueno, sí que os adelanto que todas las grabaciones de la ansiedad a la calma, todas las grabaciones de este curso, que como veis ya es potente, se tiene acceso a ellas. O sea, es uno de los bonus, uno de los regalos que yo incluyo con la inscripción a Fórmula, ¿no? Y por supuesto, en Fórmula las cosas no desaparecen a las 24 horas. Tenéis acceso a todas las grabaciones, a todas las prácticas, a todos los materiales para siempre, ¿sí? Entonces, bueno. Buenas, Claudia. Buenas, Lur. Pues entonces, simplemente deciros que esta tarde por el grupo, o sea, después de la clase, un ratito después, por el grupo de Telegram mandaré el enlace para quien quiera meterse en la lista esta de acceso preferente, que como os digo, no os compromete a nada, pero tampoco os asegura una de las 25 plazas, ¿no? O sea, simplemente lo que os da es la oportunidad de acceder a la matrícula antes que el resto de la comunidad, un día antes, ¿no? Entonces, hay muchas más probabilidades de poder acceder a ellas. Y eso es todo lo que os quería decir. ¿Sí? Vamos con la sesión. Bueno, a ver, que organice yo mis papeles, que tengo un poco de lío por aquí.
porque con todo el rollo de la técnica, de los problemas, porque bueno, un momento que aquí se me cayó todo, se me rompió el trípode, bueno, hace 5 minutos. Entonces, vale. ¿Cuál es la frase de hoy? Vamos a empezar por ahí. La frase del día, la frase de la clase de hoy, que como sabéis va a ir cobrando sentido a medida que avancemos, ¿no? La frase de hoy es: prestarte atención no es egoísta, es tu responsabilidad. Repito, prestarte atención no es egoísta, es tu responsabilidad. Pues esa es la frase. Ya sabéis que luego la publico para que me pongáis ahí vuestros comentarios, vuestras experiencias, vuestras dudas, vuestras sensaciones con las prácticas, ¿no? Que me encanta leeros y me ha quedado algún mensaje por contestar, pero lo voy a hacer, ¿vale? No voy a dejar ni uno por ahí suelto. Entonces, vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que llevamos hasta aquí. El primer día hablamos de que la ansiedad no era nuestra enemiga, de que es una parte de nosotros intentando protegernos y de que esta tendencia que tenemos, ¿no? Bueno, también comprendimos mejor todos esos síntomas que tanto nos asustan, les encontramos el sentido, vimos que nuestro cuerpo estaba preparado para sentirlos y que lo que estaba pasando no era nada incorrecto, ¿no? Sino que la incomodidad venía, uno, del desconocimiento de nuestro propio cuerpo y dos, de que el cuerpo nos estaba preparando para hacer una cosa que no hacíamos, que era salir corriendo o luchar, ¿no? Pero que todas esas sensaciones tan desagradables en realidad formaban parte de una reacción perfecta con un objetivo claro que era protegernos, ¿no? Y entonces decíamos que plantearnos la ansiedad como un enemigo a vencer no tiene ningún sentido porque estaríamos luchando contra nosotros mismos y si yo lucho contra mí misma, ¿quién va a ganar? ¿Voy a perder yo sí o sí? ¿No? Entonces la propuesta es comprender mejor la ansiedad y aprender a relacionarme con ella de forma saludable, sin darle chuches para que se haga fuerte y para que esté tan activa, pero no desde el rechazo de una parte de mí. Además, ese día entramos en contacto con nuestro refugio, este lugar donde podemos empezar a relacionarnos con todo, no solo con la ansiedad, sino también con otras pequeñas incomodidades de la vida, de una manera diferente, ¿no? Y decíamos que este refugio no depende de nada externo, que está hecho de cuerpo, conciencia y permiso y que está a nuestra disposición siempre que lo deseemos, ¿no? Y que lo necesitemos. Y que además se fortalece a medida que se visita, lo cual es maravilloso. El segundo día decíamos que hablábamos de la atención, ¿no? Y de lo importante que es la atención. Veíamos cómo en la mayor parte del tiempo nuestra mente está dispersa. Hay como una especie de monito saltando de rama en rama que va a cualquier momento del pasado o a cualquier fricción sobre el futuro. Y veíamos la importancia de entrenar nuestra atención para ser nosotros los que decimos dónde se posa a cada instante. De hecho, hablábamos de la atención como un tesoro, ¿no? Un tesoro que había que elegir muy bien dónde se posaba. Porque donde va mi atención, voy yo detrás. Va mi energía, va mi intención, va todo lo que soy, ¿no? Incluso mi amor, ¿no? Decíamos que hay poca diferencia en realidad entre atención y amor, ¿no? Es muy difícil defender que se quiere a algo o a alguien si no le prestamos atención, ¿no? Entonces, veíamos además que las mentes dispersas tienden a ir a lugares de dolor. Por lo tanto, es interesante volvernos cada vez más dueños de nuestra atención. En la tercera sesión la dedicamos a hablar de los pensamientos. Comprendimos mejor por qué tenemos esa tendencia tan grande a la preocupación. Comprendimos mejor cómo alimentamos los pensamientos difíciles, por qué les damos tanto poder, qué es lo que hacemos que perdemos poder nosotros y se los entregamos a ellos. Y qué importante fue darse cuenta de esto, ¿verdad? Y exploramos cómo hay otra forma de relacionarse con los pensamientos. Simplemente tomando conciencia, tomando distancia de ellos, adoptando el papel del observador y permitiéndolos, ¿no? Porque cuando nombramos a algo o a alguien como un enemigo, automáticamente le estamos dando poder. Se lo estamos entregando nosotros y entonces lo estamos perdiendo nosotros, ¿no? Veamos que un pensamiento es solo un pensamiento, una burbuja de entre 60.000, ¿no?
y que, bueno, y la práctica de la atención plena nos permite desidentificarnos de los pensamientos, por tanto, quitarles poder. Y al principio nos parecía muy difícil, pero luego vimos que era posible. Y muchos de vosotros incluso me comentasteis, ¿no? Ostras, es verdad, he podido ver las nubes, ¿no? Entonces, si soy capaz de ver las nubes, es que yo no soy las nubes, es que yo no soy mis pensamientos, ¿sí? Ok, ayer fue temazo la sesión de ayer sobre las emociones, ¿no? Y nos centramos especialmente en las emociones difíciles, que son las que más por el camino de la amargura nos suelen traer. Y veíamos que el problema, de hecho la frase de la sesión de ayer era: el problema no son las emociones, el problema es no querer sentirlas, ¿no? En relación a esta tendencia a la huida que tenemos, ¿no? De lo incómodo. Veíamos cómo la emoción no es una experiencia caprichosa, es un impulso a la acción, es un impulso, una emoción difícil, lo que me anuncia es una necesidad pendiente de ser cuidada. En el momento que la identifico y tomo acción para encargarme, para responsabilizarme de mi bienestar, de mi necesidad, pues entonces todo cobra otra dimensión. Entonces ya puedo empezar hasta a agradecer, a decir, mejor, qué suerte tengo que me he dado cuenta de que necesito esto gracias a esta incomodidad, ¿no? Entonces, la emoción como oportunidad, o sea, como información valiosa sobre mí misma, como posibilidad para cuidarme más y para acercarme a un mayor bienestar, ¿no? La emoción difícil como eso que me permite recuperar el equilibrio cuando la miro con ojos de posibilidad, ¿sí? Y exploramos cómo podíamos suavizar las emociones a través de soltar la resistencia y ayudándonos de la respiración, ¿no? Y muchos de vosotros decíais ayer en la práctica, ¡ostras, ha funcionado!, ¿no? Y eso que trabajamos, bueno, que trabajamos con una pequeña incomodidad que pudiera ser una molestia o una tensión o algo así, ¿no? Pero algunos de vosotros, pues es verdad, ¿no? De repente se ha reducido la intensidad, de repente se ha ido incluso, decíais algunos, ¿no? Entonces, esto no es sugestión, esto funciona, ¿vale? Por eso hay tanta gente que lo practica. Así que bueno. Entonces, y hoy llegamos a un tema que para mí es crucial en la ansiedad y en todo, en el bienestar, que es la relación de uno consigo mismo. Ay, gracias, Loli. ¿Cómo hacer para estar hablando y sonriendo? Bueno, no sé, me sale... No siempre sonrío, ¿eh? No es verdad que siempre sonrío, a veces no. ¿Te gustó la práctica de ayer, Sandra? Me alegro. Bueno, entonces, voy a coger mi chuletilla que no quiero que se me quede nada por ahí. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué pensáis que tenemos tantos asuntos con la autoestima? ¿Qué es lo que pensáis que nos dificulta tanto el querernos? Id contándome por ahí. O ir pensándolo, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis que hace que tengamos esta relación tan difícil con nosotros mismos? ¿Tenéis idea? Pelay dice, la clase de ayer es digna de Harvard. Chapó. Bueno, muchas gracias. Un poco exagerado, pero muchas gracias. Dice Chris, pensamos más en los demás que en nosotros mismos, en lo que pensarán de nosotros. Eso es. ¿Sí, no? Es verdad que tendemos a pensar más en los demás. Porque se nos educa desde pequeños así, dice Mauricio. La falta de confianza. Ok. Rubia dice, pensamos más en los demás. Querer agradar a los demás. La chica dice algo parecido. La autoimagen. Pensar que es egoísmo, dice Joana, ¿no? De ahí la frase. Prestarle atención no es egoísta, es tu responsabilidad. Yo en mi caso soy muy exigente, dice Gemma. No estamos educados para felicitarnos y para castigarnos. Ahí estamos, sí, estamos. Vamos a ordenar un poco todo eso para ver cómo podemos comprenderlo mejor, ¿vale? Lo primero, alguien ha dicho la palabra autoimagen, ¿vale?
¿qué es la autoimagen? Podríamos describirlo como la idea que yo tengo de lo que yo debería de ser para ser digna de amor, aceptada, querida, sí, acogida, para ser tenida en cuenta, valorada, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que esa idea de lo que yo debería de ser y a la que trágicamente nunca llego, ¿no? O sea, porque dudo que aquí haya alguien que diga, no, no, yo soy exactamente lo que me encantaría ser, ¿no? La idea de la Olaya perfecta o la idea de la María perfecta o de la Elia perfecta, ¿no? Entonces, esa idea idealizada que tenemos de lo que deberíamos de ser, la construimos ya desde muy pequeñitos, ¿no? Pensad en que los niños, para estar bien, cuando éramos muy pequeños, para estar bien, para sobrevivir emocionalmente, que decimos, necesitamos sentirnos vistos, importantes, es decir, valiosos y queridos, ¿no? Y con el método de prueba-error, es decir, comportándome de una forma y viendo cómo reaccionaban mis adultos de referencia, mis padres, mis tutores, la gente que estaba a mi cargo, mis profesores, la gente a la que yo daba valor, ¿no? Los mayores que para mí eran importantes, viendo las reacciones que tenían respecto a cómo yo me comportaba, no porque tuviera la intención de ver una reacción, sino yo me comportaba de una manera y lo que obtenía era alabanzas y premios y admiración y atención. Esto les gusta. Yo tengo que ser más así, ¿no? Si hacía otra cosa y de repente lo que obtenía era reproche, enfado, no sentirme visto, no sentirme querida, no sentirme valorada, pues así no puedo ser así, tengo esto de mí es incorrecto, esto no puede ser, ¿no? Entonces, así fuimos construyendo una imagen de lo que yo tengo que ser para que me quieran, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa imagen incluye unas cositas, ¿no? O sea, incluye unas características que son mías, pero me exige esconder, meter en el cajón y hacer como que no existe todo lo demás de mí que pienso que es rechazado o no correcto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, todo lo que no encaja en ese ideal, lo rechazo, ¿no? Y acabo teniendo como una especie de sensación de que lo valioso de mí es solo esto y que todo esto es incorrecto, no debería de ser, es sombra y es profundamente vergonzoso y hay que esconderlo, ¿no? Entonces acabo teniendo una visión muy poco rica de mí, ¿no? El ser humano no son 5 adjetivos bonitos. El ser humano es algo mucho más integral, ¿no? Y os pongo un ejemplo de esto que decía antes, ¿no? Imaginaros, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo de pequeña, pues cuando sacaba buenas notas, bueno, mis padres, ¡oh! ¡La niña, qué lista es! Muy bien, un premio, te lo has ganado, fíjate, abuelos, qué nota has sacado, tal. Entonces, ¿yo qué entendí? Yo tengo que ser buena estudiante, tengo que parecer lista, ¿no? Cuando soy lista, cuando soy buena estudiante, cuando saco buenas notas, me quieren un montón. Otro día, pues contesté mal a mi madre o dije, no quiero hacer esto. Y lo que obtuve fue, ¿cómo? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues una regañina, ¿no? Pues si digo que no, pues me rechazan, no me quieren, imaginaros, ¿eh? Y entonces yo saco en conclusión que yo tengo que poner las cosas fáciles, que yo tengo que decir que sí, preferiblemente, que no oponerme demasiado, porque si me opongo mucho, pues entonces ya no están tan contentos conmigo y entonces yo ya no me siento valorada, querida, importante, ¿sí? En otro caso, a otro niño pudo haber dicho, uy, pues fijaros que he hecho un chiste, se han partido de la risa y yo me he sentido, bueno, que tenía toda la atención, que me encontraban divertidísimo, ¿no? Y este niño, ¿qué puede sacar en conclusión? Pues yo, para que me quieran, tengo que ser divertido, tengo que estar de buen humor y tengo que hacer gracia, ¿no? Se encuentran sus estrategias para obtener ese alimento emocional que necesitamos, que es el sentirnos vistos, valorados y queridos, ¿sí?
y lo que he mostrado de mí en algún momento y he recibido alguna respuesta no bonita, pues entonces digo, uy, esto de cajón, esto no lo puedo mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando somos niños tenemos las herramientas que tenemos, ¿no? O sea, y la información que tenemos y hacemos lo que podemos, bastante es, ¿no? Pero si yo continúo con esa imagen infantil de lo que yo tengo que ser para que se me quiera, pues acabo teniendo una visión muy escindida de mí, una visión, ¿no? de que el ser humano solo lo valioso, lo aceptado por los demás es positivo cuando no es así. ¿Tiene sentido para vosotros? Merfer dice, valorabas si eras calladita y no molestabas. Pues en algunos casos sí. En otros, sin embargo, el graciosillo de la clase, ¿no? Que siempre hablaba cuando no tocaba, que siempre hacía el chiste cuando no sé qué, todo el mundo le caía bien el graciosillo, ¿no? Sin embargo, yo si intentaba hacerme la graciosilla, pues no funcionaba igual de bien. Así que yo asumí que esa no era mi estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos salir de esa imagen idealizada. Necesitamos comprender de dónde viene, pero necesitamos madurar en el sentido de entender que el ser humano es algo muchísimo más rico que 4 adjetivos bonitos, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Yo que puedo decir, no, pues yo para que me quieran, mi autoimagen es de ser generosa, de ser agradable, de ser empática, de ser amorosa, cariñosa. ¿Pero es que soy solo eso? No. Yo no soy solo 5 adjetivos bonitos. Yo soy generosa a veces, otras veces no. Otras veces elijo no dar, otras veces digo no, otras veces habría quien diría que soy hasta tacaña. Y eso también forma parte de mí. ¿Yo soy valiente? Sí, creo que hay valentía en mí, hay coraje. Pero ¿acaso no hay cobardía en mí? Sí la hay. Y a veces me duele mi propia cobardía, pero forma parte de mí. Por tanto, la abrazo, ¿no? ¿Hay capacidad de empatía en mí? Mucha, pero también hay indiferencia, ¿no? Entonces yo no soy solo 5 adjetivos bonitos, soy también sus opuestos, soy toda la gama, dependiendo de con quién, dependiendo de la situación, dependiendo de cómo esté yo. Y todo eso forma parte de mí. Y yo lo abrazo. ¿Por qué? Porque estoy en mi equipo y porque todo tiene su valor. Si yo fuera solo generosa, ¿cómo cuido de mi necesidad de preservar mi tiempo, de preservar mi energía, de cuidar de mi patrimonio, de cuidar de mi capacidad de proveerme, de cuidar de... Todo eso es importantísimo. Todo eso requiere que yo diga no. Todo eso requiere que yo me priorice a mí muchas veces, ¿no? Si estuviera empatizando constantemente con todo, acabaría con una fatiga por compasión tremenda. No, necesito no conectar con algunos tipos de problemas. Yo hay problemas con los que no conecto. Es así. Conecto con otros, pero con algunos no. ¿Eso significa que soy peor persona? No, soy yo. Es que yo no necesito ser vista siempre como buenísima. No, yo soy un ser humano con todo lo que esa gama, todo lo que esa realidad implica. Y cuanto antes nos demos cuenta de eso y cuanto antes nos demos cuenta de la función que cumple lo que tiene mala prensa, ¿no? Mejor. Porque antes vamos a tener una sensación mucho más madura de nosotros mismos, mucho más integrada, y antes voy a poder abrazarme con lo que soy. Con lo que soy, porque todo lo que soy tiene valor. Eso no significa que no haya en mí ganas de pulir cosas, que no haya en mí necesidad de evolución, necesidad de matizar determinados aspectos. Por supuesto que también lo hay, pero a día de hoy hay lo que hay y lo abrazo. ¿Sí? No sé si... ¿Cómo os llega esto que os digo, no? Y es que pensad que el coste de no hacerlo es altísimo, porque todo esto, toda esta parte que muchas veces consideramos oscura, ¿no? Lo que llamamos defectos, ¿no? Pues la tacañería, la avaricia, la cobardía, yo qué sé, la indiferencia, el egoísmo, todo este tipo de cosas, en el fondo
esconden potencialidades enormes y están cuidando de necesidades importantísimas para mi bienestar. Y yo muchas veces me encuentro, especialmente en consulta individual, ¿no? Cuando trabajo en acompañamientos individuales, que en muchísimas ansiedades hay un gran componente de autotraición. Autotraición entendido como de desterrar de mí la mitad de lo que soy, ¿no? Tener una lucha con la mitad de mí misma, ¿no? Y si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar? ¿No? Si no me abrazo yo como soy, ¿quién me va a abrazar? ¿No? Entonces, cuando no aceptamos, o sea, cuando no abrazamos todo lo que somos, nos estamos traicionando, nos estamos abandonando. Y eso, insisto, no significa que no trabajemos las cosas de nosotros que queramos trabajar. ¿Sí? Pero que empecemos a ver lo que hay más allá de lo que solo en la superficie es malo, ¿no? Volvemos otra vez a lo positivo y lo negativo, ¿no? Esta visión tan dicotómica, tan infantil, incluso en el mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, cuando abrazamos lo que somos, primero hay que conocerlo, ¿no? Antes de abrazarlo, hay que conocerlo. También pensad que cuando empezamos a abrazar lo que somos, descansamos. Porque estar ocultando permanentemente la mitad de lo que soy, eso es agotador. O sea, es como la sensación, para mí es como intentar meter un balón de playa debajo del agua, ¿no? O sea, cuando uno intenta como meter un balón de playa, ¿no? Haciendo esa resistencia, ¿no? Para sentarse encima y de repente la mínima que te despistas, ¡puf!, sale con muchísima más fuerza, ¿no? Ese balón de playa. Entonces, toda la energía que estás malgastando en ocultar la mitad de lo que eres, cuando además no es necesario, y toda la energía que dejas de perder cuando dices, ah, no, pues sí, esto también soy yo. Sí, esto también forma parte de mí. Y no pasa nada, ¿no? Y aparte, este intento, ¿no?, de ocultar todo, aparte de la energía que perdemos, tenemos como permanentemente una sensación de incorrección, ¿no? Cuando nos relacionamos desde el miedo, desde el rechazo, a lo que somos, a lo que también somos. No solo somos eso, somos lo que nos parece luminoso y lo que nos parece menos luminoso. Si nos parece menos luminoso es porque hemos puesto menos luz ahí, ¿eh? Porque no lo conocemos bien, porque no lo hemos analizado, porque no lo hemos respirado, porque no hemos visto qué potencialidades esconde eso ahí, ¿sí? Por eso parece más sombrío, pero no necesariamente lo es, en absoluto, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Es agotador vivir intentando que no se me vea el plumero, ¿no? Vivir intentando que todo el mundo tenga una impresión de mí determinada, ¿no? Es un drenaje de una energía que tenemos y que es finita, que realmente no interesa para nada, ¿no? Abrazar lo que somos alivia totalmente. Vale, entonces, otro motivo por el que nos cuesta querernos tanto, ¿no? Aparte, hablábamos de la autoimagen, otro motivo. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Normalmente cargamos con los errores del pasado como mochilas con piedras, ¿no? O sea, lo que consideramos que son errores que hemos cometido, o donde se nos ha visto el plumero, ¿no? Parece como que ya son manchas en mi currículum que me definen y me van a definir per seculum seculorum, ¿no? Por los siglos de los siglos. Y en realidad esto es que no sé cómo decirlo, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y no tiene sentido, ¿y por qué sucede? Porque tenemos una visión estática de nosotros mismos. ¿No? Parece que somos una cosa, esto es lo que somos. Y esta cosa no se mueve a lo largo del tiempo. Y eso es mentira, eso no es así. Nosotros somos seres en proceso permanentemente. O sea, de hecho, biológicamente estamos todo el rato cambiando. Cada 7 años no hay ni siquiera una célula en nuestro cuerpo que sea la misma, ¿no? Somos
estamos en constante movimiento, en constante transformación, en constante cambio, no somos productos terminados, ¿no? Entonces, la Olaya de hace 5 años no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con la Olaya de hoy, pero es que la Olaya de hace una semana tampoco es la misma que hoy, ni la de esta mañana es la misma que ahora, ¿no? Esta visión estática de nosotros es una ficción de nuestra cabeza, ¿no? Estamos en constante evolución, en constante aprendizaje. Ese aprendizaje sí o sí requiere de cometer errores, porque si no, ¿cuándo se aprende? ¿No? No se aprende solo estudiando y leyendo de los libros, se aprende con la experiencia, ¿no? Entonces, no somos seres terminados, estamos en evolución permanente y esa evolución requiere de errores, requiere de aprendizajes. Sí, y no sé si podemos ver el valor que eso tiene, ¿no? Estamos constantemente transformándonos. Por eso esta frase que se dice muchas veces, ¿no? De, la gente no cambia. ¿Cómo que la gente no cambia? Yo he cambiado un montón. No cambiará el que yo quiera que cambie para que me guste a mí. Pero cambia quien quiere cambiar cuando siente el motor del cambio, cuando tiene sentido para él o para ella transformarse en algo diferente, ¿no? O sea, ¿cómo que la gente no cambia? La gente cambia todo el tiempo. Lo que pasa es que no va a cambiar para gustarte a ti, ¿sí? Entonces, y obviamente hay patrones, hay mecanismos que tienen más inercia y que cuesta más transformar, pero igual eso cuesta más transformarlo y cambia a una velocidad más lenta, pero hay otras cosas que van a otra velocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Bueno, ¿qué más os quiero contar? A ver, tengo un lío aquí con los papeles. Sí, pues eso. Entonces, decíais antes, ¿no? Nos cuesta querernos a nosotros mismos porque necesitamos sentirnos aceptados, queremos que los demás nos quieran, ¿no? Como si eso fuera algo incorrecto, ¿no? Como si tenemos que tener en cuenta que siendo seres humanos, nuestro alimento emocional fundamental, principal, es el amor. Es el amor, es así. El amor en todas las formas de manifestarse que tiene. Atención, comprensión, escucha, complicidad, calidez. Necesitamos amor para estar bien, ¿vale? Necesitamos sentirnos queridos. Entonces, no es de extrañar que busquemos la aceptación de nuestros iguales, ¿sí? Pero es que este mecanismo que busca, esta parte de nosotros que vela, que cuida, porque nos sintamos aceptados, porque los demás nos acepten, tiene su razón de ser. Y vamos a remontarnos a... podemos ir a los Australopithecus, porque el mecanismo es el mismo, pero no hace falta irse tan lejos, porque hace no mucho, hace 4.000 años y en algunos sitios hace mucho menos, vivíamos en tribus. O 3.000 años, incluso más cercanos, ¿no? Vivíamos en tribus. Entonces, nuestra supervivencia para enfrentarnos, o sea, quiero decir, para no morirnos de hambre, para defendernos de otros seres humanos que fueran hostiles, para protegernos de enfermedades, para todo, nuestra supervivencia física dependía de la protección del clan. Y el clan no solo nos protegía, si nos aceptaba, si nos consideraba parte, ¿sí? Entonces, para una parte de nosotros, el ser excluido es lo mismo que la muerte. ¿Tiene sentido esto? Entonces, cuando yo pienso que alguien puede dejar de quererme o de aceptarme, hay una parte de mí que salta todas las alarmas porque iguala o equipara la soledad a la muerte. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué pasa? Que hoy en día ya no vivimos en clanes, ¿no? ¿Veis que todo el rato estamos hablando como de que hay partes de nosotros que necesitan ser actualizadas, ¿no? Como programas que vienen de serie, que son muy útiles, pero que no nos valen, que ahora no podemos funcionar con el Windows 95. Necesitamos otro tipo de software, ¿no? Necesitamos actualizaciones, ¿no? Entonces, ¿tiene su sentido? Sí. Esta Rottenmeier que está todo el rato criticándome, que está diciéndome, cuidado, no hables que te van a rechazar. Ay,
mira a ver si hablas un poco más que van a pensar que eres muy aburrida. O no pongas problemas, anda, no pongas obstáculos, haz las cosas fáciles. O ten más personalidad porque no sé qué y no sé cuánto. Esta voz que está constantemente dándonos la matraca con no lo has hecho bien, no lo has hecho bien. ¿Qué está queriendo hacer? Está queriendo cuidar de nuestra necesidad de sentirnos aceptados, queridos, valorados, porque piensa que si no, una parte de nosotros se va a morir. Entonces, es importantísimo esa es la función que cumple. Está de nuevo protegiéndonos, no nos quiere amargar. Lo que pasa es que la estrategia que utiliza para cuidarnos es muy pesada, pero su intención es buena, ¿sí? ¿Qué necesitamos que entienda? Que ahora ya no dependemos de un clan muy pequeño. Es decir, que ahora podemos encontrar aceptación, pertenencia, complicidad, vínculos saludables en muchos sitios distintos. Es decir, que si no sé quién no me acepta, se enfada, me rechaza, se va, lo que sea, yo puedo encontrar fuentes muy valiosas de eso en otros lugares. Nuestro clan ahora es mucho más inmenso. ¿Sí? Bueno, y otra cosa fundamental, y esto lo trabajamos en Fórmula, pero lo trabajamos muchísimo más en el curso de gestión emocional, ¿no? Que alguien me preguntaba también en el grupo de Telegram. El curso de gestión emocional es un curso que hago todavía más en petit comité porque trabajamos mucho más ahí, pero que solo se lo ofrezco a personas que hayan hecho fórmula o que tengan formación en mindfulness, porque yo parto de lo que se aprende ahí para seguir profundizando y para seguir trabajando. Entonces, una cosa importantísima, la fuente principal de muchas de mis necesidades emocionales, es decir, de escucha, de comprensión, de amor, de valoración, de aceptación, soy yo. Lo que pasa es que muchos de nosotros todavía no lo hemos descubierto, que nosotros podemos encontrar dentro de nosotros mismos una fuente fiable, un manantial, diría yo, de todas esas necesidades. Es más, si ese manantial de dentro no está localizado, voy a generar relaciones de mucha más dependencia con la gente de fuera, porque pienso que si esta persona X es mi manantial principal de aceptación o de vínculo o de escucha o de sentirme valorada o de lo que sea y de repente desaparece por el motivo que sea, ¿con qué me quedo? ¿Sí? Entonces, algo importantísimo en el bienestar es localizar los manantiales internos de todo eso. No para no necesitar a los demás, no, sino para tener un grado de autonomía saludable, ¿sí? Para establecer vínculos más saludables. ¿Tiene sentido esto? De hecho, fijaros, hay una frase que me encanta y siempre digo en esta clase, que es de Irene Orce, que es así. Dice, no hay suficiente amor en el mundo para alguien que no se quiere a sí mismo. Alguien que no tiene localizado dentro el manantial de amor suyo, propio, nunca va a sentir que recibe suficiente amor de fuera. Entonces, qué importante es, ¿no? O sea, construir una relación con nosotros mismos que nos permita, entre otras cosas, localizar nuestros manantiales internos, esos que nunca se agotan. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tiene sentido esto? ¡Hola, Pat! ¡Bienvenida! Bueno, no pasa nada por haber llegado. Bueno, genial, llegas casi para la práctica. Pero sí que te recomiendo que te veas luego la grabación para no perderte lo del principio. Bueno, entonces, hay otra cosa. Cosas culturales que también nos alejan de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis oído lo de... Es que lo he vuelto a escuchar este fin de semana pasado, sin ir más lejos. Lo de que la letra con sangre entra. La letra con sangre entra, ¿no? Entonces, claro, si partimos de esa creencia, pienso que si no me doy caña, no voy a aprender, ¿no?
¿Cuál es la filosofía de esa frase? Que para aprender, para progresar, para evolucionar, mano dura. Porque si me trato bien, si soy comprensiva conmigo, si me apoyo, si me doy consuelo, si me no sé qué, hay riesgo de caer en el aplatanamiento, en la parálisis, en la indulgencia, en el victimismo, en el conformismo. ¿Y esto qué es? Absolutamente falso, ¿no? O sea, no es que lo diga yo, lo dice la ciencia. Las partes de nuestro cerebro que necesitamos para tener la motivación de seguir progresando requieren que nos tratemos bien. O sea, ¿la letra con sangre entra? No. La letra con amor entra muchísimo mejor. Cuando nos tratamos bien, evolucionamos más. Cuando nos tratamos bien, confiamos más en nosotros mismos. Cuando nos tratamos bien, nuestras capacidades cognitivas están a mayor rendimiento. Y os pongo un ejemplo que yo creo que todos hemos podido experimentar, ¿no? ¿Cuándo funcionáis mejor, por ejemplo, en un trabajo? Cuando tenéis un jefe, una jefa que os da caña, que a todo le pone pegas para que seáis perfectos, que trabajas casi con miedo, o cuando estáis en un equipo en el que sentís que se confía en vuestras capacidades, que tenéis libertad para preguntar, que si cometéis algún error os van a ayudar. ¿Cómo se funciona mejor? ¿No? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, que tengo las dos experiencias, cuando he sentido, además en un caso concreto, que se dudaba de mi capacidad para hacer mi trabajo, sin motivo aparente, porque yo acababa de llegar, ¿no? Además, no es que hubiera cometido algún error que hubiera precipitado una conclusión, ¿no? O sea, pues al final llegó tal la desconfianza que yo respiraba que yo misma acabé desconfiando de mi capacidad para hacerlo. Entonces, para empezar, el sufrimiento con el que iba a trabajar, ¿no? O sea, el miedo a no hacerlo bien, a que todo el mundo pensara que era un desastre, ¿no? O sea, yo lo hacía mucho peor de lo que lo hubiera hecho en condiciones normales, ¿no? Más todo el sufrimiento, la pérdida de disfrute, ¿no? La experiencia tan desagradable. Y tengo la experiencia contraria. Un jefe de un trabajo que ni siquiera era mi especialidad, acabé ahí casi por cosas de la vida. El tío confiaba en mí un montón, pero confiaba en mí más que yo, ¿no? Yo decía, pues esto no sé hacer. Ah, pero aprende. Yo, pero ya, como dice, búscate un curso. O, ¿no? Entonces al final, ¿yo qué pasó ahí? Que acabé haciendo cosas que nunca me había pensado que podía hacer, expandiendo mis capacidades, mis conocimientos un montón, siendo muchísimo más productiva, estando muchísimo más comprometida con esa empresa, con los miembros del equipo, ¿no? O sea, vamos, nada que ver mi rendimiento en un lado con mi rendimiento en el otro, ¿no? Entonces, os veo que estáis de acuerdo y que tenéis experiencias similares, ¿no? Pues no cometamos el error de ser un mal jefe con nosotros. Seamos un líder, alguien que te inspira, ¿no? Alguien que te apoya, que cree en ti, alguien que está en tu equipo, ¿no? O sea, sé tú, estate en tu equipo. Ten en cuenta que no aprendes por criticarte más, que no aprendes más y que no vas a mejorar más por flagelarte en absoluto. Solo vas a disminuir tu nivel de satisfacción con la vida. Tú necesitas tu apoyo, tu escucha, tu valoración, tu comprensión. Y eso no te va a paralizar, no te va a sumir en la indulgencia barata. No, esto te va a dar la motivación, la confianza, la tranquilidad que necesitas para mejorar en aquellas áreas que tú sientes que tienes que mejorar. ¿Sí? Y desde luego estarás construyendo una relación muchísimo más sana contigo, ¿no? Entonces, ¿la letra con sangre entra? No, la letra con amor entra muchísimo mejor. Y luego, por último, hay un motivo grandísimo por el que tenemos esta mala relación con nosotros, por el que no nos queremos. Y es que no nos conocemos. No nos conocemos. Esa es la puñetera realidad. Y cuando digo no nos conocemos, no me refiero a que no conozcas tu historia personal. De quién eres hija, dónde naciste, a qué te dedicas, qué estudiaste, si estás casada, tienes hijos. No.
Me refiero a conocerte en profundidad, a cuáles son tus anhelos, a qué has venido tú al mundo a traer, cuáles son tus dones, qué te mueve internamente, cuáles son tus valores profundos, todo eso, ¿no? Que además eso va cambiando a medida que va pasando la vida, ¿no? Entonces, si uno no se conoce, ¿cómo se va a comprender? Y si tú no te comprendes, es muy difícil aceptarse. Y si no te aceptas, no te puedes querer. Y si no te quieres, es muy duro presentarte ante el mundo, ¿no? Entonces, todo empieza por conocerse. ¿Y cómo nos conocemos? ¿Cómo nos podemos conocer? Pues yo te pregunto, piensa en alguien a quien tú conozcas bastante, ¿no? Alguien que sientas que lo conoces o la conoces, ¿no? ¿Cómo has conseguido conocer a esa persona? ¿Cómo es que cómo has llegado a tener esta sensación de conocer verdaderamente a alguien? Pues yo intuyo que porque le has prestado atención, porque le has escuchado con atención, porque te has intentado poner en su piel, comprender cómo estaba viviendo algo, qué es lo que necesitaba, cómo se sentía, porque le has escuchado, porque le has dedicado tiempo de calidad. Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo de ese te has dedicado a ti? ¿Cuánto tiempo, cuánta atención te has dedicado a ti, a comprenderte, a entenderte, a conocer cómo ves el mundo, tus anhelos, qué es lo que deseas, cuáles son tus heridas, cuáles son tus necesidades? ¿Cuánto tiempo de ese te has dedicado a ti? En algunos casos, cero patatero, ¿no? Y tiempo de calidad, sin música, sin tele, sin libro, ¿no? A ti, a lo que está vivo en ti. Gracias por esos corazoncitos. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo te vas a conocer? ¿Te has pasado por alto? ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Y tengo una buena noticia. Lo llevas haciendo desde que nos conocemos en este curso. Al menos desde que nos conocemos, desde hace 5 días, llevas dedicándote 10-15 minutos al día de calidad a ti, a estar contigo, sin distracciones, a conectar con tu experiencia, a ver lo que está vivo en ti y a permitirlo. ¡Wow! En vez de relacionarte desde la crítica, desde el no debería pensar esto, no debería sentir esto, no debería tener esta sensación. No. Has dedicado unos minutos de calidad a percibir y permitir, a estar contigo. Las cosas están cambiando. Entonces, ¿cómo aprende a uno a quererse? Prestándose atención. Ese es el primer paso. ¿Os acordáis de que no hay amor si no hay atención? Pues todos los ratitos de práctica que has dedicado conmigo son momentos de amor a ti, de atención a ti. Así que ya te has puesto en marcha sin saberlo, para construir una buena relación contigo. ¿Hay muchas más cosas que hacer? Sí, pero este es el primerísimo y más importante paso. ¿Alguna duda? ¿Os gusta esto? No os estoy contando cuentos, estoy contando la verdad. La verdad puritita, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello hoy, ¿os parece? Vamos a continuar con la práctica. ¿Veis por qué la frase tiene sentido? Prestarte atención no es egoísta, es tu responsabilidad. Porque además, fíjate, si tú no te prestas la atención, es decir, si no te das la escucha, si no te das el amor, la atención, si no estás para ti, vas a estar en carencia. Te va a faltar todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Exigírselo a los demás. Que tú me prestes atención, que tú me escuches, que tú me comprendas, que tú tal, yo necesito que tú. ¿Y qué pasa? Que los seres humanos somos maravillosos y nos gusta muchísimo contribuir al bienestar de los demás, nos encanta cuidar de las personas que queremos, pero nos encanta hacerlo porque queremos, no porque nos lo exijan. Entonces, cuanto más lo exigimos, menos me lo quiere dar el otro, aunque me quiera mucho, porque estamos atentando contra su libertad. Entonces, si yo no me lo doy a mí, si yo estoy en vacío,
Estoy en carencia, estoy en necesidad, necesito que tú me lo des, porque siento que no lo tengo. Sin embargo, si yo me encargo de que estas necesidades estén un poquito cubiertas por mí misma, con mis propios manantiales, me va a encantar que tú me lo des también. Y te lo voy a agradecer muchísimo. Y además te voy a dar la libertad para elegir no hacerlo. Porque yo ya voy a estar tranquila, porque tengo mis tarritos medio llenos. ¿Sí? Entonces, prestarte atención no es egoísta, es tu responsabilidad. ¿Vamos a la práctica? Venga, pues te invito a tomar asiento, a adoptar una postura cómoda. Si no lo has hecho todavía, pues cierra la puerta, pon el móvil en modo no molestar, que no entren notificaciones, ¿vale? Y vete cogiendo una postura cómoda, estable y a la vez atenta. Si estás sentada, puedes hacerla tumbadas también si quieres, pero hay más riesgo de que te duermas, sobre todo a estas horas, pero como tú decidas, ¿vale? Entonces, si estás en posición sentada, asegúrate de que tus plantas de los pies están bien apoyadas en el suelo y de que tu espalda está recta, erguida, pero sin tensión, no necesitamos tensión, ¿vale? Como siempre, yo voy a invitar a tus ojos a cerrarse, pero si no te gusta cerrar los ojos, ten en cuenta que puedes dejarlos abiertos con la mirada perdida en algún punto del suelo. Simplemente recordarte que si esta es la primera vez que te conectas, que si si padeces algo de esquizofrenia o trastorno bipolar o has tenido problemas para distinguir la realidad de la ficción en algún momento, estas prácticas, así además en lo online, donde no se te puede dar un acompañamiento personalizado, pueden no ser indicadas. Entonces, si es tu caso, salte ahora del directo, ¿vale? Porque lo que queremos hacer son cosas que nos ayuden a estar mejor y no nada que nos pueda complicar, ¿vale? Entonces, para los demás, pues vamos, eso, sentándonos en nuestra postura, cerrando los ojos y regalándonos unas respiraciones amplias, lentas y profundas. Permite que tu atención vaya a la nariz, por ejemplo, ¿no? A ese lugar por donde el aire entra y sale. Muy bien. Siente cómo la respiración te va conectando contigo, te va conectando con tu cuerpo. Te va permitiendo sentirte con más claridad poco a poco. Y yo te invito incluso a regalarte unos suspiros que te permitan liberar tensión. Tensión acumulada del día, de la semana. Y a medida que exhalas, que si te apetece puedes alargar un pelín más la exhalación sin forzar. A medida que exhalas vas soltando tu cuerpo en la silla. Es como si dejaras que tu peso se soltara un poco más en la silla, como si te hundieras un poco más en el asiento. Y tus pies también puedes imaginar que se hunden un poco más en el suelo. A medida que exhalas, vas haciéndote más consciente del contacto que hay entre tu cuerpo y la silla. De esos puntos, además, donde el contacto es muy intenso. Muy bien. Y poco a poco puedes también quizás ir conectando con algunas sensaciones un poco más sutiles, como por ejemplo la sensación del roce de la ropa en algunos puntos de tu piel. ¿Puedes sentir tu piel en algunos puntos? Ya sabes que si la puedes sentir bien y si no, también está bien, te das cuenta. Y así sigues exhalando, amplio, lento, profundo. Y poco a poco es como si te fueras entregando a esta agradable fuerza de la gravedad que tira de ti sutilmente hacia el centro de la Tierra. Y poco a poco, de una manera agradable, sin ninguna prisa, vas dejándote caer hacia un lugar de más quietud.
de más silencio, de más tranquilidad. Y ese lugar puede ser esta misma silla, que cobra una dimensión distinta. O puede ser cualquier otro lugar que tu imaginación te sugiera. Y aquí sientes ese contacto con la tierra, ese sentirte sostenida, sostenido por la silla, por la superficie en la que estás. Mira a ver si puedes conectar con la agradable sensación de sentirte sostenido. De que no tienes que hacer nada para que esta silla o este suelo te sostenga. Simplemente están ahí para ti. Muy bien. Y ahora te invito a conectar con la sensación de sentirte respirada. No eres tú quien respira, es la respiración que te respira a ti. Tú eres respirada por tu respiración. Acunada por ese suave vaivén del aire entrando y saliendo. Y en este punto te recuerdas que durante el tiempo que dura esta práctica no tienes absolutamente nada que conseguir. No hay nada que tengas que arreglar. Ningún lugar al que llegar. En este sitio puedes permitirte descansar. Descansar unos instantes en simplemente ser. Estar aquí, respirando, siendo respirado. Muy bien. Y te recuerdo que si en algún momento tu mente se distrae y se va a otro lugar, no pasa nada. No estás haciendo nada mal. Eso es lo que la mente hace, se va. En cuanto te des cuenta, pues te sonríes internamente. Uy, me he despistado. Y regresas amablemente a la sensación de tu respiración en el cuerpo o al contacto con la silla, a cualquier sensación física que esté sucediendo aquí. Muy bien. Y ahora te invito a imaginar que te desdoblas. Puedes imaginar que te ves desde fuera o que te ves sentada frente a ti. Simplemente te miras. Ahí, sentada, sentado, respirando, siguiendo esta voz. Miras tu cara, tu gesto y te das cuenta de una cosa, de que esta persona que está aquí, tú, tan solo desea ser feliz. Tan solo desea ser feliz. Y en este momento te invito, si lo sientes adecuado, a mover muy lentamente tu mano derecha o izquierda, la que prefieras, y a colocarla en tu pecho, en la zona del corazón. Y a sentir tu propia presencia, tu propio contacto. ¿Cómo es sentir tu mano apoyada en el pecho? ¿Puedes sentir tu propio calor? ¿Puedes conectar con esta intención cariñosa para contigo? Y ahora te voy a invitar a regalarte unas palabras. Unas palabras de amabilidad, de buenos deseos. Puedes decírtelas interiormente, sin pronunciarlas. Y si en algún momento te parecen raras, no pasa nada. Puedes seguir probando con ellas o utilizar otras que conecten más contigo. Lo importante es esa intención cariñosa para contigo. Puedes decirte interiormente:
Que yo sea feliz. Que yo tenga salud. Que me vaya bien en la vida. Que tenga paz. Que yo sea feliz. Que yo tenga salud. Que me vaya bien en la vida. Que tenga paz. Y puedes también explorar con una sola palabra. Feliz. Feliz. Salud. Salud. Paz. Paz. Y quédate unos instantes aquí repitiendo estas u otras palabras o frases que tú prefieras. Tan solo sintiendo estos buenos deseos dedicados a ti misma, a ti mismo. Conectando con tu propia intención cariñosa. Que yo sea feliz. Que yo tenga salud. Que me vaya bien en la vida. Que tenga paz. Muy bien. Y poco a poco puedes ir bajando la mano, volviéndola a poner donde estaba. Regalándote unas respiraciones un poquito más amplias, más lentas, más profundas. Mientras te das cuenta de cómo te sientes en este momento y mientras te agradeces el haberte dedicado estos instantes a estar contigo, a tener unas palabras de cariño y de buenos deseos hacia ti. Y con unas respiraciones un poco más amplias, más lentas, más profundas, a tu propio ritmo, vas abriendo los ojos y volviendo aquí. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Impresionante, Pelay, PC. Me alegro. Cris, ¿te ha gustado? Bien. Fefi, ¿has sentido serenidad, afecto? Hermoso. Genial. Bien, Paz. Has llegado justo a tiempo para el juguillo. Muy bien. Contenta, feliz, tranquila, relax. Muy bien, brutal. Cris se ha emocionado. Es muy habitual emocionarse porque nos damos cuenta de que no nos tratamos así nunca. Pero a partir de hoy ya sí. Si es que todo cambia el día que cambia. Y ahí se genera un movimiento distinto, una inercia distinta.